Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo en un de tú a tú. En esta ocasión tengo el gusto de estar en la tierra de Tarragona, justamente aquí detrás, aunque no se aprecie con las cámaras, ya es de noche, nos encontramos detrás justamente de lo que tristemente sucedió en 1987, el 11 de julio, lo que es el camping de los Alfaques. Estamos aquí en Camping Alfax y estoy acompañado, o mejor dicho, muy bien acompañado de dos compañeros que hacen Urbex y se dedican también al mundo de la parapsicología, y vamos a presentarlos. Ellos son de Valencia y de Picassent, y vamos a aprender mucho porque son muy buena gente, aviso de antemano. Bueno, yo me llamo José Acevedo, mi canal me he puesto Acevedo Urbex porque me gusta en especial el Urbex. También hago un poquito de experimentación y Urbex nocturno, que le llamo yo, como ha dicho Daniel. Y nada, y nos ha dicho de venir a hacer algo, y como nos llevamos muy bien y tal, y se podía presentar la ocasión, nada, aquí estamos con él a pasar un buen rato. Literal, ha sido, Sí, ha sido hablar espontáneo. hablar a las 3:30 de la tarde, proponer, sí, y decir, pues nada, que a las 6 estamos saliendo de Valencia. Vaya. Y 2 horas y pico nos encontramos, como he dicho, en el camping de los Alfaques, perteneciente a Tarragona. Sí. Bueno, preséntate. Mi nombre es Tony y soy compañero de José. Y bueno, a mí desde hace ya mucho tiempo siempre me ha gustado todo este mundo de la parapsicología, ¿eh? Empecé hace como un par de años, 2 años y pico. Y bueno, y aquí estamos. Y siempre que tenemos la oportunidad, pues allí vamos a la aventura, a lo que se presente. Estamos hoy aquí, como bien ha dicho, nos ha invitado aquí a lo del camping de los Alfaques. Nunca habíamos estado, pero encantados de la vida. Si queréis empezamos hablando un poquito de, no es sensacionalismo, quiero dejarlo claro, pero cómo ha sido el ir con el coche, acceder justamente al camping que hemos entrado, y lo que hemos estado comentando allí en persona, en primera persona, viéndolo, ver algún que otro documento de época, viendo esas imágenes que por desgracia ya se presentará alguna imagen mientras estamos visualizando este vídeo, pero como lo tenemos reciente, ¿qué has sentido tú, si has sentido alguna cosa estando ya en el interior del camping? Pues primeramente cuando hemos llegado me ha parecido un sitio muy tranquilo. También hemos visto que estaban reformando una parte y tal, y en cuanto nos hemos puesto a recordar lo que pasó, hemos visto las imágenes, ya te pones en el lugar de la desgracia, y ha sido un cúmulo de sentimientos, como de pena, de ponerse en el lugar de la gente cuando pasó la catástrofe en el lugar, y ya es de decir, mira qué tranquilo, qué buen sitio. Ha sido a pasar a la pena, a decir, ostras, lo que pasó aquí, porque murieron mucha gente y tal. Es que estabas tú mismo grabando y me acuerdo lo que os he comentado yo, de que poneros en situación que estas personas, esa persona estaba ahí cenando, el otro estaba inflando un juguete o lo que sea, y totalmente ignorantes de lo que les venía, que yo creo que por desgracia algunos ni se enteraron de lo que sucedió, fallecieron, desencarnaron directamente, pero el estar en un camping interior y saber que ahí justamente sucedió lo que sucedió, y te pones en situación y es que no hay palabras para expresarlo. Para mí ha sido una sensación extraña, o sea, porque llegas al camping y lo ves con esa vida, la gente en sus tiendas de campaña, en sus roulots, para aquí, para paseando, tal, o sea, hemos llegado y estaba lleno de vida el camping. Total. Y pensar lo que pasó aquí, la tragedia tan grande que hubo, 200 y pico muertos, o sea, es... Sí, como he dicho yo. Te da una sensación muy... de sentimientos encontrados un poco, ¿no? Nos hemos quedado mirando los tres a la orilla de la playa, y en la orilla mirando, y es que no recreas porque no lo has vivido, lógicamente, pero
No, el pero- pensar que ahí gente se estaba bañando o que se tiraba hacia el Sí, agua mira, sinceramente- pensando que se iba a solucionar, se estaban quemando vivos, Claro. y por desgracia, y que al revés, el agua era, contacto con el agua... iban todavía más hacia la muerte. Sinceramente, correcto. lo estáis Claro. recordando, me está volviendo a pasar. Claro. Me está volviendo a pasar, estoy pensando en eso, digo, hostia, es una pena, Claro. una pena que tienes ahí, tío. Claro. 240 y tantas personas. Yo de hecho tenía una sensación cuando estaba, a la vez que tenía una sensación de estar a gusto, porque lo ves y lo ves todo lleno de vida, Sí. pero luego aquí es como una sensación ahí que te da en la boca del estómago de mal rollo. Sí. Pero a la vez dices, ¿cómo es posible que... Sensaciones, Claro, vibraciones. sí, sí. Nuestra intención era traer videocámaras, Sí. grabadoras digitales, hacer algún tipo de prueba parafónica, psicofónica, Sí. pero cuando hemos llegado al momento real, pues nos hemos dado cuenta de que lógicamente está abierto el Claro, camping de está- los Alfaques. Hemos ido por una zona, está prohibido el acceso, Claro. hemos venido a esta zona que estamos pared con pared, solamente dos parcelas nos están separando, pero desde aquí, bueno, el vídeo que está preparando, que ha grabado un poquito el compañero José, pues se puede apreciar a qué X distancia estamos, pero estamos en la misma orilla de donde pasó la desgracia. Estábamos pegados, o Estamos sea, en el prácticamente pegados. Iba a decir, aunque suene con todo mi respeto, Sí. por favor, que aquí algún cuerpo pudieron recoger perfectamente. Sí, sí, seguro. Después de la gran desgracia. Claro. Coches quemados, incendiados, todo. Sí, Es quedó que to- es una Quedó todo devastado. total. O sea que, Y bueno, pues hemos dicho, con el viento que corre, Ah. con el sonido del oleaje, no le sacamos sentido a estar aquí grabando, a hacer unas sesiones, porque no le vamos a sacar provecho. Estamos disfrutando viendo el firmamento, visualizando la luz, la luz, a eso es lo que te iba a preguntar Sí. ahora. Viendo lo que es el agua, El cómo suena, sí. cómo truena. Y bueno, para dejar un poco con todos los respetos a los alfaques, sí. ¿qué te ha parecido ver en el agua? Ah, en el agua, bueno, ha habido un momento que al fondo había una luz, una pequeña luz, así de color cálido, que mientras los compañeros estaban buscando, y yo me he quedado muy sorprendido, y yo digo, a estas horas de la noche, ahí en pleno mar, una luz pequeña, un color anaranjado y tal. Al principio me ha parecido, digo, que no sé, alguien que está con algún botecito pescando o algo, pero claro, las horas que eran, digo, ¿cómo va a haber alguien ahí? Me ha Se extrañado. descarta una boya, mira. se descarta No, no, sí, todo. sí. Iba a decir ahora de eso, porque mira, las luces de las boyas, Claro, si te das están... cuenta, rojo, Sí, parpadeante. parpadea. Además, era aquí- Pero es que reflejaba en el agua también, porque yo la he llegado a ver entrando, y luego Sí. se ha fijado Tony. Yo no le había dado importancia. Que luego de Lo golpe y hizo porrazo... él allí. Y mira que hemos estado ahí primero, Sí. que ha grabado un poco la orilla y eso Sí, no eso estaba. habíamos. No, era una luz muy... Además estaba Ha sido parada. Al volver ¿Sí? de irnos a cenar. Sí, estaba parada la luz y de golpe y porrazo se ha apagado. Y luego se veía así un pequeño resplandor como en el agua cuando ilumina... Como si se ha caído, permíteme que Sí. diga, como si, hablando vulgarmente, estamos viendo una luz tenue, como Sí. muy bien dice él, pero se cae una luz, esa bombilla, Sí. y se queda iluminando lo que es emergiendo en el agua. En el agua. Correcto. Y de repente Sí. había un momento que hemos mirado otra vez. Ya está. Yo de hecho luego me he acercado más hacia allí, hacia la zona. Sí, se ha ido solo él un me, momento. me he acercado, digo, a ver si yo desde allí me acerco un poco más y hubiera algo, pero no he conseguido. Sí, algo muy extraño, muy extraño. Bueno, para conocer un poquito más a José y a Tony, dentro de la rama de la parapsicología, el misterio vamos a generalizar, ¿qué es lo que os gusta? Primero empieza José y luego te pregunto a ti, Tony, lo mismo. ¿Por qué estás metido en este mundillo tan apasionante? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Y cuál es tu fin a la hora de publicar en Acevedo Urbex? Lo recomiendo, no soy mucho de publicidad, de presentar y tal, pero en esta ocasión sé que lo hace con cariño y las personas que lo hacen sin otros fines, entenderlo como queráis, él se lo merece. Pues ¿Cuáles son tus pues intenciones? primeramente mi intención es que siempre me ha gustado el misterio en sí, ¿vale?
y desde pequeño lo que es todo el cine de terror, todo esto de los espíritus, fantasmas y todo, no a lo que nos enseñan, pero empecé a ver programas, empecé a ver a los grandes, a Pedro Amorós, a Argumosa, Del Oso, eso siempre me llamó la atención. Yo estaba dedicado en el Urbes, pero ya directo a lo que me has preguntado, pues lo que más me gusta son las psicofonías, ir detrás para cantar psicofonías. Y yo lo hago, pues me gusta hacerlo de noche. Mezclo un poquito, doy una vuelta, reconozco el lugar primero por la tarde. ¿Te gusta, perdóname, vas a entender por qué te corto? Vale. ¿Te gusta hacerlo de noche, pero por qué motivo? ¿Empezaste de día? ¿Qué es lo que...? Sí, yo empecé con el Urbes. Con tus conocimientos, con tu experiencia, Sí. ¿Por qué has llegado a ese punto? Pues porque me picó mucho la curiosidad de que empecé con el Urbes de día y se me colaban voces que yo digo, ¿esto de dónde viene? ¿Dónde puede...? Yo ya me metí en el tema de las psicofonías, ya más adentro, y descubrí que por la noche me recomendaron y vi que está todo más tranquilo, el sonido malo, ¿cómo se le llama? El sonido que perjudica no está de día, contaminación acústica no está. Uh-huh. Entonces, pues me gusta más por la noche también, el decir... Hay vale, un mejor control, ¿no? Un control y entra mejor el sonido. Mira, estaba cargado a tope y la antorcha ya se ha ido. Se ha ido. Pues eso, pues me decanté por la noche por eso. Uh-huh. Y lo que más me gusta es las psicofonías. Estoy centrado en las psicofonías. Uh-huh. ¿Qué es lo que sientes cuando entra un registro que tú dices es, como yo lo llamo, triple A o clase A? ¿Qué sensaciones tienes cuando entra ese registro, lo has analizado en tu casa y dices, sí, es que he estado yo en primera persona y es que soy consciente que estaba todo controlado, todo sí, el mundo quieto, no había nadie en la planta superior andando, no había nada, y ha entrado este registro? Pues aún entrando ese registro y escuchándolo, me parece una cosa increíble, como diciendo, no me la llevo a creer y no sé muy bien, yo todavía no he deducido de dónde viene. Pero claro, es una psicofonía que está ahí, es un sonido, una voz que entra y dices, ostras, al principio no me lo creo, pero es que está ahí, está registrada. Es que muchos hablamos de dimensiones, ya claro, hemos hablado hoy y tal, pero esa es la gran pregunta, ¿de no dónde, dónde provienen esas voces? No se sabe si es lo que hemos comentado tú y yo antes, si es del lugar, impregnada allí, no se sabe si la captas de... He llegado a pensar si hay alguna frecuencia al móvil de algo, la capta, no lo sé. No. Bueno, ese terreno ya es luego muy... profundizamos un poco sí, si se tercia. Sí. Toni, empezaste de cero con José, fuiste tú ya poquito a poco, pinito a pinito en tu línea y te cruzaste por fin con una persona como José, poquito a poco te vas formando. ¿Por qué motivo? Lo mismo, ¿por qué motivo te introduciste Pues, en este mundo tan apasionante? El motivo apasionante? fue, bueno, yo de bien pequeño ya tenía como un desazón, no sé si sé decirlo así, o sea, algo que no me cuadraba, el por qué, quiénes somos, por qué estamos aquí, tiene que haber algo más, esto no me cuadra. Uh-huh. Desde pequeñito ya algo a mí no me cuadraba y siempre buscaba, y conforme fui creciendo, siempre he ido buscando los temas, libros, y queriendo saber, o sea, a mí lo que me cuenta la gente, nacemos, crecemos, todas estas... No, eso a mí no me servía. Y yo quería saber, averiguar, de bien pequeñito. No me cuadraban las cosas, con suerte que yo con 16, 17 años me crucé con una persona que trabajaba en las tiendas de mis padres, que también le gustaba mucho todo el mundo de la parapsicología, de las entidades y tal, y esa persona me fue introduciendo, explicando todo lo del mundo de esto de las entidades, del otro lado, y es una cosa que siempre me ha apasionado. Tuve la mala suerte que por el esto de la vida, pues me separé de esta persona, me quedé un poco desconectado, como un poco perdido. Claro, son temas que no puedes hablar con todo el mundo, porque los hablas y enseguida ves esas caras como esta persona que... Y bueno, al tiempo, a través de un amigo mío, tenía un primo, me dice, mira, yo tengo un primo que está con una chica en un grupo y se dedican a todo esto de la parapsicología.
yo sé que te gusta, dice, voy a hablar con ellos, te pongo en contacto con ellos y bueno, pues al tiempo me puso en contacto con ellos y ya me invitaron a ir a una de sus investigaciones y tal, a la cuestión de 2 años y medio antes de la pandemia. Y bueno, fui con ellos y oye, de categoría me gustó. Luego te cruzaste con José Y entonces. luego... Porque a mí me llamaron invitado, perdona que te corte, me llamaron también a mí. Un poquito más alto. Vale, me llamaron a mi hermana y a mí de invitado para ir con ellos y coincidimos Tony y yo, hicimos buenas migas y yo como ya me dedicaba por mi cuenta y tal, le propuse a Tony, ¿te quieres venir este fin de semana con otra compañera que tengo, que es Ana? Le mando un saludo desde aquí. Y eso, y aceptó y nos hemos conocido, nos hemos ido respetando, tenemos afinidad. Muy bien. Y hacemos cosillas juntos. Eso es lo bonito, y que tenéis hambre de conocer enclaves y coger conocimientos y poquito a poco ir familiarizándose más en este mundillo tan apasionante. Claro. Eso es lo bueno, que el Urbes, muchas veces decimos el Urbes, yo he escuchado en muchos programas, en muchos sitios, me han comentado tal, el Urbes como en tono despectivo. A ver, yo quiero separar, ¿vale? Claro. Urbes es conocer, corregirme, Urbes es ir a conocer un enclave que está en estado de abandono, hacer fotografía, vídeo, un trabajo audiovisual y presentarlo tal y como se encuentra. Ahora, yo creo que ya estáis en el mundillo de que hemos estado, vaya por delante, hemos estado charlando de esto en el Burger King. Y hemos tenido hemos comido muy bien, hemos charlado bien y lo que me gusta es que la charla veo que aunque haya en cámara grabándose, sigue siendo igual de natural. Así que adelante, seguimos. Y allí, pues, la situación es esa, de que ellos mismos ya ven, quiero que lo digáis vosotros, pero entender porque lo bonito es eso, de que cuando ya empiezas a ir a los enclaves, a ver, yo desde el principio, yo no iba para Urbes, yo iba para intentar acercarme más a ese otro lado, ese otro posible lado, entenderlo, para mí es una forma de vida, ya lo sabéis, es mi pasión y me quiero acercar hasta donde nos permitan. Pero ellos, yo creo que les ha pasado eso, es entrar en el mundo del Urbes, empezar a vivir algún tipo de fenómeno inexplicable y luego ya adelante con ello. Con lo cual creo que viene acorde con la pregunta que voy a hacer. Otra vez empiezo, bueno, ahora empiezo con Tony, venga. ¿Qué tipo de fenómeno de los primeros que tú recuerdes es la misma para ti luego? ¿Qué tipo de fenómeno inexplicable que tú consideres que no era lógico lo que se estaba viviendo ahí? ¿Puedes recordar ahora en estos momentos que sea algo que te haya traído para poder empezar no a subir escalones, porque aquí no va por esto, eres Urbes y mejor luego eres experimentador, no, sino que quieres continuar o irte por otra línea un poco de un modo más serio? ¿Qué recuerdas que te haya llamado la atención para introducirte más seriamente? Yo tuve una vivencia en una masía. Concretamente era una masía que tiene 3 plantas y arriba del todo, que son como unas cámaras. Bueno, iba yo con otras personas, subimos a esta cámara, nos quedamos a oscuras y en un momento dado una de estas personas me hace un gesto y me hace así, como cállate y escucha. Entonces yo ya me presté más atención, que además me dejó impactado. Había una pared y de dentro de la pared, pero una respiración profunda. Y claro, yo me quedé como diciendo, ¿qué pasa aquí? Y me acerqué más y era una respiración, o sea, que yo lo viví, que no me van a decir, no, es que eso, tu cabeza o... Y más de un testigo, ¿no? Sí, no, y estaban las otras 2... Pero que fue algo impactante porque yo no me lo explicaba. O sea, una pared y dentro de la pared oías como cuando respiran profundamente y yo me quedé, o sea, en un principio dices, es que esto no me cuadra. Qué bueno. Pero es que lo estoy escuchando. O sea, no es que me lo están contando, no, lo estoy viviendo yo en persona. Bueno. Y eso me dejó impactado. O sea, no... Claro, lo que decimos, tratas de buscarle una lógica y tal, pero dices, pero es que... No hay. Y digo... Es que dices que lo he vivido yo, que no me lo va... ¿Y lo estabais grabando también en audio? No. Luego no, digo, por si lo analizasteis y lo captasteis. No, porque las personas con las que iba yo, ellos les gusta ir a investigar, pero no les gusta salir en redes sociales, o sea, lo hacen como para ellos.
Vale, no, yo me refería a que Sí. puedes estar grabando con un Sí. micrófono Bueno, sin, para ti sin que también, te estén viendo. sí. Aquí ahora mismo Bueno. me habréis visto mover un poquito esto, Sí. tan sencillo que lo tengo un poco cubierto por el viento, pero estamos hablando de que tengo aquí una grabadora nueva, la Tascam, Sí. y pues lo estoy moviendo para que se entienda un poco mejor, porque es que corre el airecito, ¿eh? De hecho, el bueno, sonido de las olas y todo. Sí. de hecho ellos graban, pero graban para ellos. Sí que me dijeron en alguna ocasión, Tony, si tú quieres grabar, puedes grabar, pero lo único que te pedimos que sea para ti. O sea, no lo subas ni en ninguna red social y tal, porque respetamos bien, Pues ya está. ¿sabes? Muy bien. Y yo respecto José, a esa pregunta es por los registros que entraban en la cámara. O sea, tú vas grabando, como te he dicho, vas grabando un lugar, luego te paras a ver el vídeo. Yo era de ponerme los cascos para no molestar a nadie en casa, para editar el vídeo, para verlo. Entraba algunas voces raras, algún sonido, algunos pasos, algún sonido raro. Claro, todo eso me llamó la atención mucho. Y dije, ostras, pues esto tengo que verlo yo más. Yo tengo que ir más allá del Urbex, ¿sabes? Sí, sí. Eso es lo que me hizo. Y aparte que sí que me invitaron a alguna experimentación, a algún grupo y tal, y me gustó la experiencia. No me gustaba cómo trabajaban, pero bueno, me gustó la experiencia y vi que habían algunas respuestas ahí, ¿sabes? Algo había. lo que está claro es que sean respuestas inteligentes o O no. no, entran registros. Sí. Es como yo tanto reitero con la leprosería. Sí. Hay un vídeo que siempre lo comento en todos los sitios porque para mí es mi máxima pasión, y es que son 3 hombres bajando un bosque a 1,5 kilómetros, un complejo de 9 edificaciones, estoy hablando del leprosorio, de la leprosería, y es que entra un registro que no voy a decirlo para quien quiera verlo, para no destriparlo, pero entra una voz cantarina, de una voz femenina, claramente se escucha con glotis, una voz inteligible total, pero es que entra ese registro cuando somos, reitero, 3 hombres, y que entre una voz cantarina cantando, Ostras. pues esas son las que te marcan, por incluir yo también algunas, Sí, sí. y dices, jolín, es que cómo no voy a seguir cuando, aunque sean fenómenos inexplicables, por el momento, hasta donde nos dejen, reitero, pero ¿qué hace esa voz ahí? Está retenida en el enclave, como hablábamos en el coche. Sí, claro. Pues esto es lo bonito también. Luego vienes de viaje con el coche, vienes aquí al camping de los Alfaques, hablando de parapsicología, de experiencias, y creo que es más que digno presentar. Y nada, era eso, que te quedas con la esa de que pueden ser registros que hemos obtenido de otra dimensión, seres inteligentes, voces enclavadas en el lugar, y vas tú y se han quedado ahí enclavadas y las obtienes. En las paredes o algo. No lo sabemos, para eso estamos y llevamos tiempo intentando, pero lo que es grato es cuando efectúas una pregunta y a modo contesta. inteligente te contesta. Me has hecho recordar una cosa, tío. Yo me registré una psicofonía muy buena, ¿vale? Y era al revés, yo iba con 2 mujeres y entramos en el polvorín, y hay una casa, entras al polvorín y hay un camino que sigue hacia arriba y hay una casa ahí, y íbamos a entrar a la casa y dijeron, hay un maestro aquí, un nuevo tiempo, en 2, hay un maestro aquí, un nuevo tiempo. Y yo, claro, yo cuando lo escuché en casa, digo, si iba con 2 mujeres y allí no había ni Cristo, ¿de dónde ha salido esto? ¿Es así? ¿Sabes? Sí. Me pasó al revés. Es así. Es que son... Si me dejas, a mí también hay un tema que me llama mucho la atención, que a veces José y yo lo hablamos, es lo de las, ¿cómo se dice? Las paredolias o las... Ah, o sea, bueno, cuando sí, hay eso es plasmado otro en tema. alguna pared, o hay, que Sí. son como caras... Pareidolias, o como- Sí, la pareidolia, O ¿qué sea, es eso? se consideran también pareidolias auditivas también, Sí. pero tú estás hablando en imagen. Y Sí. me he en sacado imagen. alguna vez, hemos ido a algún sitio, hemos hecho alguna... Eso que vas con el móvil sacando fotos, y luego he observado... Claro, hay mucha gente que dice, no, eso es que... Hombre, Pero que yo he sacado fotos que he dicho, oye, es que es una cara, es que... Sí, Aunque sí. hay gente que es muy reticente, ¿no? Es muy... es seguro. ¿Sabes? A ver, Ese tema es delicado. Pero es me que gusta, es un difícil, tema, ¿eh? Es que de esas, a ver, yo en eso, si no te engañaría, yo Sí. creo Sí. un 1% Sí. de, Claro. de ello. Lo demás son pareidolias, Sí. efecto visual, Claro. pero por ejemplo yo tengo un amiguete, Luis Merino, un abrazo desde aquí, que él es experto en lo que es en la fotografía fantasma,
y le pueden pasar 100 fotografías, Sí. que lo mismo le da credibilidad pues a 0,05. ¿Por qué? Claro. Porque es más un efecto visual, Sí, que parece Mira, que haya una... nada más una- con que tú tengas una mala cámara o has hecho una mala foto desenfocada o en la oscuridad que no se ve bien, esa oscuridad o esa mala calidad de la cámara ya te puede presentar algo que esté distorsionado o algo que tú creas que has captado algo y es una pareidolia, es, Sí, sí. es producto de que la imagen está mal. Es así, sí. Igual que los orbes, por ejemplo, es un Orbes. tema que también yo, que estuvo José con nosotros... Pero con los orbes se juega mucho a día de hoy, ¿eh? Sí. Sí, ¿Te interesa? yo, El fuimos- polvo en suspensión y todo eso enseguida orbes. Ya Pero bueno, son- cuenta Sí, tú bueno, porque claro. fuimos, ¿te acuerdas, José, cuando fuimos a, creo que era dirección Albacete, a un cuartel abandonado que había Sí, al de- militar, es de verdad. Sí, artillería? sí. Bueno, estuvimos por allí toda la noche, tal. Yo saqué al atardecer X fotos y en una de esas fotos es que me aparece, se ve, y además de color verde, Mm. el atardecer, el sol al fondo y justo delante de mí, además era color verde. O sea, y me llamó mucho la atención. Eso me pasó Es a un mí. tema que me llama la atención porque también hay muchas personas que dicen, no, eso es el polvo, el tal. Eso no el se cual". sabe. Pero Eso también el trasluz del Mira, sol, el efecto... yo lo óptico hice es de que- noche. A mí me pasó de noche con las antiguas cámaras, estas que luego las tenías que llevar a revelar y tal. Imagínate, yo era súper jovencito. Hice en el parque de mi La de barrio. carrete, dice. Sí, las de carrete. Hice una foto a mi cuñado en mi barrio, en el parque, y cuando la revelaron, yo vi que apareció como una pelota de tenis. Era una pelota de tenis en el aire. Y yo dije, ¿esto de dónde ha salido? Ahora, claro, vete a tu saber si era de alguna luz, de la mala calidad de la No estaba cámara, controlado que- encima. Es que... Pero sí que me impactó porque yo vi la pelota de tenis, pero es que estaba ahí en el aire, tío, y dije, Qué ¿eso bueno. qué es? Bueno, cambiamos de, Sí. de tema. Valencia Centro, Picassent. Fíjate. Me gustaría que nos comentéis lugares, enclaves que hayáis experimentado, que si queréis los recomendáis, si queréis no los recomendáis, o sea, no decís dónde son exactamente, sois libres totalmente, pero al menos alguna experiencia o recomendaciones aquí en la tierra valenciana, en la comunidad valenciana, que sean dignos de ir a visitar, pues como estoy haciendo yo ahora mismo, estoy Vale. y venga, a conocer ahora Bueno, Tarragona, pero nos podemos ir Valencia. al Polvorín, a lo que tú quieras. Polvorín de Ribarroja, Recomienda, venga, empiezas tú. Polvorín de Ribarroja, psiquiátrico infantil La Humanidad, que es el de Cheste. Luego tenemos también algunas masías por ahí importantes, que son de la zona también de la guerra. Trincheras, algún cementerio abandonado por Vétera, no sé, pero hay mucha masía. A nosotros nos gusta visitar muchas masías. Sí, lo mismo. Mira que suena ahí algo. Sigue. Sí, Está grabando esto. Tenemos, bueno, que hemos ido varias veces. La masía esta que decimos nosotros, la masía del demonio, del demonio. que está bastante bien. Son masías grandes, de que en su y día... además entras en el sitio y tiene algo ese sitio que te llama. Sí. Luego también hay otra masía muy cerquita, por la zona de Ribarroja, entre Ribarroja y... ¿Cómo se llama el pueblo este que hay? Bueno, sí, por entre la zona de y otro Ribarroja pueblo, y eso, que es Villamarchante. la masía esta, ¿cómo se llama? La que está el túnel. Sí, Un túnel. esa le hemos puesto, es que nosotros le ponemos nombre. Sí. No hace falta que para- pongáis La ubicación. masía de las Palomas. No hace Sí. falta dar de la La ubicación, masía- me refiero de Sí, sí. Y esa también está bastante interesante. Además, cosas así, búnkers, tal. Sí, lo que- Sí. las trincheras, algún búnker de la guerra, luego tenemos un balneario abandonado que se me ha olvidado a mí en Chulilla. sí, en Chulilla Ah, vale, hay un- creía que Y, iba a hablar y de- Chulilla es un pueblo también muy interesante para visitar, que nos han dicho que allí en el castillo se tiró uno desde arriba también, hay una historia allí, y luego está el balneario ese en las afueras. Sí, tenemos Sí, es lo una que zona es, lo que- que es Valencia, luego, Sí. claro, la comunidad valenciana te puedes ir Es luego muy, a muy- Castellón, claro. Alicante, ya... Alicante, estaba yo esperando para comentaros Claro. qué opináis el deterioro del tema del vandalismo y tal, lo que es en Agües de Busot. Con el paso de los años, ha ido a peor. Ha ido a peor como en enclaves que hemos nombrado, como en Cheste, y encima, como lo que estábamos comentando antes, en Busot,
ahora hace 2 meses hubo un accidente, se mató un chico, que con respeto no voy a hacerlo muy... ¿Confirmado falleció? Sí, ¿Confirmado? sí. Vale. Y entonces creo, según me habían dicho a mí, lo habían cerrado, lo habían tapiado otra vez, pero no lo sé. Llevo 2 años sin ir y esto pasó este año. Sí, ha pasado este año por lo que os he comentado esta tarde, Sí. que me estaban haciendo una entrevista en 75 escalones, un fuerte abrazo, Vicente Soler y Susana, y justamente antes de entrar ya en el directo, estaba escuchando, antes de que ya te metan, y estaban hablando de esto. Yo di mi pésame, lógicamente, dejarse en paz el pobre chaval, pero y la familia sobre Sí, todo, también una por gran eso, pena, con respeto, pero estaban haciendo, ¿cómo se llama el nombre ese? parkour. Se En la di- noticia pone eso. Se dijo eso, de que estaba haciendo eso, pero yo no sabía que había fallecido finalmente. Sí, se cayó de la 3.ª planta y allí se quedó. Yo dije eso de que en caso de que falleciese, Claro. pero en ese momento pues no sé si estaba ingresado grave No. o falleció al instante. Sí que está la noticia del Levante, del periódico de allí de Valencia, y está la noticia ahí. Qué pena. Y el Hay que vandalismo, tener mucho cuidado en los sitios que sí, vamos. el vandalismo es una cosa que me da mucha rabia. Porque un sitio abandonado, porque esté abandonado, hay que respetarlo. La gente va, no sé por qué lo harán, por desahogarse, no lo sé, pero va a destrozar el lugar y eso no... También a veces son Eso no está claro. gente muy joven, Claro, pandillas de... yo lo respeto, que pero tampoco no me gusta. su cabeza está muy... Pero no compartes. No lo comparto. No, hombre, yo igual, yo no comparto que la gente... Tú puedes ir a un sitio, oye, y tienes que... tú lo vas, lo disfrutas, Y lo dejas como estaba. Exactamente. Sí, claro. Pero Ya yo por me- respeto a la estructura, a la Nada, historia no- del no se sitio toca nada. y las posibles entidades que se hallan allí en la Eso ciudad, otra. hay que respetarlo. Pero por desgracia también me he dado cuenta que va mucho grupo de chicos jóvenes y luego encima es pues eso, van a ir Van a hacer el un poco botellón. a pintar con los sprays, o sea, pero yo creo que es que están en una época que tampoco... Un compañero de Crónicas Ocultas, un abrazo desde aquí, Javier, me dijo en Sierra Espuña, que está cerca vuestra, en Murcia, Sierra Espuña, que estábamos ahí de investigación esa noche y que había visto vídeos que subían hasta Sierra Espuña Sí, aposta con mazas, Sí. no macetas y cortafríos, con mazas Sí. para reventar las paredes. Yo creo que eso lo han hecho en Cheste, tío. sí, ¿Sí? Cada año, ya no digo cada año, cada mes, cada 2, las paredes cada vez quedan es menos. como que van tirando Y claro, a tú poco a piensas, poco. tú vas pensando, ¿esto qué lo harán? ¿Aposta que enviarán a gente del ayuntamiento porque ven que va mucha gente y no quieren que entren y lo van derrumbando? Y digo, eso no puede ser. Si lo O sea, es tiran, gente lo que se tiran de dedica golpe. a destrozar. Es lo que dices tú, llevan mazas Pero y es ya que está. Y Qué así se diversión. queda. qué Ir a un diversión. sitio a hacer cosas de esas, no sé qué. No sé, no le No encuentro... sé Mi cabeza no entra. Y claro, exactamente a nosotros- qué diversión es ir con una maza a tirar paredes. A nosotros nos matan. A los que nos gusta ir a los sitios abandonados es que nos matan. Vas y cada vez lo ves peor y es que al final no vamos a poder ir. Todo lo que se está quedando abandonado, cada vez si lo descubren la ubicación, desaparece. Por eso tengo que preguntar, contar hasta Claro, donde queráis contar, claro. no hace falta Yo- decir que mira, puede yo soy ser. partidario Porque de que- podéis ver esta charla tan amena, personas que les gusta la parapsicología, les gusta el urbes, les gusta la exploración, lo que fuere, me da igual el título, pero Claro. van, respetan el sitio Eso y es. luego bolsita de basura como yo voy a pagar aquí los cigarros Todo. hoy, pero luego sé dónde están, bolsita Quita de basura y a la... y a Pero hay contenedor. otra gente que lleva la litrona, destroza Lo la deja por botella ahí. y a romper tabiques como estáis hablando y eso es lo que nos perjudica a nosotros. Nos perjudica porque luego solicitas un permiso de investigación y o te dicen lo fácil, que es correr riesgo de derrumbe, Exactamente. y por otro lado, pues por tu seguridad, tal, pero si algún día cambiase esto, ojalá nos dejasen, nos permitiesen un permiso de investigación, Claro. de exploración, de lo que se llame el título, me da igual, Hmm. pero que tengamos nuestro DNI, Claro. todo atestiguado, todo legal, nuestro seguro, todo, todo lo que fuere, claro. y que se sepa que tales personas van a estar esta noche aquí. Claro. Pero de la otra manera es que van a destrozar y destrozar y destrozar. Por Es allí una sí que lástima. hay enclaves que está la policía, que es normal. Ya empieza la policía a rondar por allí, ¿sabes? Y si te pilla, te dice, oye, aquí no se puede estar, te vas. Claro.
nos pasó... No te dicen nada, pero oye, por aquí lo siento, pero no podéis En estar, el- tal y cual. En Cheste nos ha En el pasado psiquiátrico alguna en vez. Chastes fuimos un viernes, creo que era también, y estando allí tan tranquilo y tal, Estábamos cenando. y vino claro, pasó la Guardia Civil de paisano, claro, vio el coche y paró y nos dijo, no, es que Ya esto- vemos que no estabais haciendo nada malo. Sí, pero- Le dijimos, no, mira, estábamos cenando y hemos venido a verlo por curiosidad. No le íbamos a decir que habíamos entrado y tal, porque igual Pero entonces... tenéis que iros. Pero eso, bueno, que tenéis que iros de aquí. Entonces dijimos, pues bueno, pues nos vamos a otro sitio que no pasa nada. Nosotros tenemos que respetar, ¿sabes? Nosotros hemos tenido suerte que hemos ido a un chalet abandonado y por desgracia, bueno, primero voy a empezar a contar. Íbamos allí, hacíamos todo lo que queríamos, estábamos toda la noche ahí. Yo he disfrutado ahí como el que más. La primera vez que fui con gente para ver cómo trabajan, para ir aprendiendo el uno del otro, pues como estamos hoy compartiendo, pues aprendiendo el uno del otro cómo hacemos las cosas, cómo utilizamos las cámaras, truquillos, cositas. Y me acuerdo que allí pues yo he vivido un fenómeno que me ha venido ahora a la mente, que es estar todos en el campo base, en un salón, y ponernos en situación que yo estoy pegado a un tabique, inexistente a día de hoy, reventado, y la puerta, dos compañeros enfrente y aquí en una mesa con toda la aparatología, y de repente escuchamos en directo la ra la ra la la ra la ra la. Hostia, un cántico. Esto lo cuento en Respuesta al Más Allá, en el primer libro que le tienes tú. Eso lo llegué a leer. Y claramente a mí no me gustó, y me explico. No venía mucho acorde, pero lo voy a contar. Resulta que yo soy una persona que si voy a un enclave, a mí no me gusta que me cuenten la historia del enclave, ni los fenómenos que han vivido, ni los registros psicofónicos, parafónicos que han obtenido. Pues me contaron bastantes cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que me dijeron entre todas las cosas, que allí la historia, la leyenda, no sé si urbana o no, pero la leyenda era de que el padre asesinó a la madre y la madre y también asesinó a la hija. Y cuando han hecho sesiones, resulta que ha entrado más de una vez la voz de una hija, de la niña, y llamándose Elena. ¿Qué sucede? Que esa noche que yo me estreno, me lo cuentan, entro ya con la mosca un poquito, hablando vulgarmente, de Elena, ya me han dicho el nombre, ya me han dicho la historia y todavía no ha accedido, y de repente, llevando ahí una hora, vamos a decir, cuando escucho en directo la, miro así a mis dos amigos de confianza, veo al grupo de ellos que éramos los invitados y hago así con la mano. Y todos, os lo juro, ellos dos y los 4 o 5 que habían ahí, todos. No han escuchado. Pero es que seguía el la mientras me hacían así afirmativamente. Hostia. ¿Qué pasa? Que esas, como estamos con los trípodes, esas videocámaras con trípode, no captaron nada. El ordenador portátil con el que estaban grabando no captó nada. Pero esa voz en directo la escuchamos todos. ¿Y no Todos. se quedó registrada? Todos. Podré haber estado ahí tranquilamente casi una década. Pasa la década y cuando voy de nuevo, resulta que ahí yo he estado con la policía, con los municipales, 2 hermanos gemelos, y estando allí nos han visto con todo. Por favor, entren y vean lo que tenemos, para que vean la diferencia entre policías o los permisos de los enclaves, si este es más llevadero que el otro, puedes quedarte. A nosotros ahí la policía nos ha dicho plan B y plan C, para poder conocer en esa población otros enclaves y con historias que han sucedido. Claro. ¿Qué sucede? Que llegando ya a la década, experimentando en ese sitio, que para mí la constancia, la experimentación es eso, es ser constante en un sitio, claro. No es ir a un sitio y dentro de 3 meses o un mes a otro sitio y a otro. Hay que tener constancia y familiarizarte con el lugar. Con el entorno de un sitio. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando fui la última vez, todo el chalet tapiado, he dicho que de las últimas ya el tabique, donde yo me apoyaba, todos ya lo habían reventado. La casa ya por dentro estaba diáfana. Bueno, pues al final se acabó tapiando el chalet y adiós. Y adiós. Si es que es normal, si es que tú vas a un hospital, vas a un sanatorio, vas a tal, y la gente va, accede, pero no gritan, no molestan,
a los vecinos, a los chalés que hay al lado, y no pasa nada. Claro. Ahora, si estás de cháchara, de fiesta, gritando, insultando, rompiendo, destrozando, pues normal que los vecinos llamen porque les están molestando y normal que al final te sancionen porque estás haciendo algo vandálico. Claro. Ahora, si tú vas a un sitio, estás en un sitio lo más lejano posible de la ciudadanía sin molestar y estás haciendo tus pruebas, tus cosas, Ahí y no te tiene vuelves por qué. y la has dejado como estaba, pues eso es lo bonito. Eso ¿no? es lo bonito y respetable. Sí, Es una y lástima. así pues, oye, todo el mundo puede, tú disfrutas y todo, no molestas y Estaba pensando cuando has dicho de ir a los lugares, tenemos una masilla nosotros que por suerte creo que no han ido tanto, ¿vale? Tenemos que ir otra vez, hemos ido 2 o 3 veces, pero hemos visto que no está frecuentada y donde está es muy difícil y ahí es donde puedes aprovechar, porque no va casi nadie, vas tú y claro, la vas frecuentando, es lo que dices tú. Cada vez que vas, los pocos registros que cojas, claro, y al final es como que se hace el lugar, tú te haces al lugar y el lugar se hace a ti, ¿eh? Eso es. Pero depende mucho de las personas que vayan. Sí. Lo hemos hablado hoy, Sí, no es lo mismo las energías de Mira, una persona. yo tengo 2 teorías, perdona que te corte. Y ahora, no me cortas, hablas y ahora Sí, comenta tengo 2 teorías, Antonio, ¿vale? Tony. Nos ha pasado que vamos a los sitios, casi siempre te vuelves con lo justito, porque esto ya se sabe que no es tan fácil captar cosas, ¿vale? 40, 50 Eso, psicofonías pero cuando todo el no día. estamos grabando, a lo mejor hacemos una parada y decimos vamos a cenar, o llegamos y estamos cenando y no tenemos nada, que esto lo hemos aprendido y hemos escondido de vez en cuando algo, a lo que te voy a decir. Aparecen, cuando no estás grabando, aparece más el fenómeno. El fenómeno es caprichoso. Eso es. Y luego otra cosa que he visto, nosotros somos bastante solitarios ya hace 1 año o 2, por lo que hemos visto en general, hemos deducido de ir él y yo solos a nuestra marcha, pero de vez en cuando ha venido alguien. La última vez vinieron 2 chavales, como te he comentado antes, que tenían miedo y deduzco que son como un foco, ¿sabes? Vinieron ellos y yo me fui a casa con la sensación de que no había pasado nada. Sí que es verdad que escuchamos un ruido en la masía esta que dice él que le pasó lo que escuchó detrás de la pared, ¿vale? La respiración. Hay una furgona en un patio que hay grande y escuchamos 2 golpes, ¡pam, pam! Y eso se quedó grabado. En mi último vídeo que subí a mi canal está. Yo creía que solo había registrado eso. Claro, luego yo llego a casa y voy escuchando, voy limpiando un poquito el sonido y entraron bastantes psicofonías, tío. Qué bueno. Y era un día de esos que dices, que creo que antes me has comentado tú, que fuiste a un lugar también y te pasó lo mismo, que te vas a casa como diciendo, vaya, otro día que dices, hoy no hemos captado nada. Y luego, La estación abandonada, te he comentado. eso, la estación, sí. Sí. Es muy bueno. Sí. no, Tony. es eso, es cuando vas es como que te están diciendo no mandáis vosotros. O sea, aquí los que estamos aquí somos nosotros y cuando nosotros quedamos, Eso es. y lo que dice el compañero, con lo que dice José, nos ha pasado eso de estar venga y preguntando y tal y nada. Justo cuando estás recogiendo todo el aparataje y tal, entonces ¡pam! Es como Sí, diciendo, sí, no, sí, es sí. Cuando nosotros queremos, nosotros mandamos. Eso es. O Así sea, es. no mandáis vosotros. Y además, contra más te pones tú, menos obtienes. Sí. Es eso. O sea, es Sí. es curioso, pero es así. Mira, en un enclave que también conocemos, que se me ha olvidado, ¿vale? Que hay un molino, es un molino abandonado, ¿vale? Y luego hay una casa, hay varias casas allí. Pues estábamos al lado de una chimenea. No digas el sitio, pero ¿dónde? Sí. Valencia, Castellón. Yo Villarreal. hablo de mi zona, ¿vale? Cuando hable, aunque no lo diga, perdón, hablo de Valencia. Valencia. Vale. Cerca de Picassent. Vale. Estamos terminando y a mí me gusta poner cámaras, 2 o 3 cámaras para cubrir todo y al igual que sensores por todos los lados, por si nos sorprende alguien o... Nos ha traído hoy, pero no hace Sí, falta. pero bueno, que no los utilizo como experimentación de esperar, digo, a ver si me los encienden o... Yo los llevo pues si me sorprende alguien, ¿vale? Vale, pues estoy más de acuerdo con tu teoría, la verdad. Vale, pues a raíz de Algo ahí, físico que... sí, pues estamos recogiendo todo y de repente se encienden 2. El de la puerta y uno que estaba en una habitación. No sé si estabas tú esa vez
creo que te habías ido a dar una vuelta y estábamos Ana y mi hermana. Hostia, ¿esto cómo puede ser? Todo apagado ya, lo estamos recogiendo. Habrá sido una coincidencia. Vuelven a encenderse y dice mi hermana, dice, ¿podéis encender el que está allí? Y al rato se encendió. Esa es la buena. Entonces yo ahí, esa experiencia, hostia, me quedé como diciendo, el vello lo tenía como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que se encendan estos? Se vuelven a encender, no se han encendido en las 2 horas que estuvimos allí, que hicimos un montón de preguntas allí todos, y luego se enciende el que pedimos. Castillo en una población abulense, en Ávila. Estamos en una sala de conferencia con permiso de investigación. Resulta que ya estamos solos y nos ponemos a hacer las sesiones. Fíjate que estamos hablando de un castillo, estamos hablando de un sitio cerrado, ventanas de Climalit, entra el público, el turismo. Pues estamos ahí esa noche con el permiso y preparamos todo. Y el campo base, todo en la sala de ponencias. Y en las escaleras, que es subir escaleras, un rellanito y otra vez subir las escaleras, dejamos ahí un sensor lumínico. En vez de sensor sonoro, pues lumínico. Y toda la noche, en toda la noche no saltó ningún sensor. Yo soy más de eso, de algo físico, me refería a un ratón. Sí, bueno, te sorprende una persona que entre, que te puede sorprender también. Exactamente. El año pasado nos saltó, una cosa breve. El año pasado nos saltó un sensor de movimiento, nos teníamos quedados en una cárcel, en cárcel de Castilla y León, y como somos claros, un abrazo a Antonio Rodríguez y a Enrique, ahora que voy a mencionar esto, y a Enrique Moreno. Resulta que cuando se hizo posteriormente el análisis parafónico y el audiovisual, resulta que el sensor de movimiento saltó porque pasó un gato negro. Ostras, claro, no se vería. Claro, no lo veíamos. Oscuro, pero no se ve. donde estaba nosotros no veíamos el gato ni veíamos, escuchábamos el sensor. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si somos mal pensados, como está en la actualidad el misterio, pues no creo que todo el mundo presentase al dichoso gato como pasa. Claro. Bueno, nosotros lo presentamos y ya está. Y ya termino. Lo del castillo, toda la noche no saltó ningún sensor lumínico ni sonoro, y un compañero preguntó, ¿puedes en el rellano que hay enfrente nuestra? No había videocámara enfocando ni nada. Y porque todo no se puede tener controlado 100%. No. Ni hay dinero ni se puede, Ni yo nada. creo, para tener un máximo control lo que es audiovisual. Pues preguntó si podía encender el sensor lumínico que teníamos enfrente en el rellano de la escalera, y saltó el Sí, sensor. saltó. Se iluminó, Madre mía. se apagó y ya no se volvió a encender en toda la noche. Y nos quedamos que dijimos, es que es inteligente, no creemos en los sensores, nos preocupamos más en lo físico, pero luego hay momentos que esas energías, Sí, yo creo que sí que sea puede. por lo que fuere, siempre estamos con que no tienen fuerza, tienes que coger fuerza, tal, que cojan fuerza de nuestros aparatos, que cojan fuerza de los experimentadores, pero lo que está claro es que cuando quieren se manifiestan inteligentemente, y los captamos mediante grabaciones inteligentemente, aunque no estén hablando con nosotros, pero si quieren hacer acto de presencia lo van a hacer, quiero decir. Sí, no, eso está claro. No, iba a decir que también en el aspecto de los golpes, eso de cuando dices, ¿me puedes dar un golpe tal y cual? Hay veces que yo he tenido varias cámaras y por tener esas varias cámaras ha dado la casualidad que a lo mejor ha entrado un pájaro grande o una paloma o se ha estampado, que yo lo he grabado, y ha dado la casualidad que has hecho la pregunta y el pájaro ha hecho el ruido. Y yo lo he visto, entonces yo eso ya he retirado, ¿sabes? He tenido la suerte de captarlo. Claro. Puede ser que a veces pase eso, quiero decir. Claro, puede... Pero bueno, si lo has visualizado tú... Y lo de antes yo pensé, digo, ¿podrá haber sido No es que no te alguna quiera mirar, es que yo como estoy mojado con la lucecita que hemos visto, por mirar un momento mientras habla no perdemos nada. Pero tú sigue, lo que he tranquilo. contado antes de los sensores, lo primero que pensé, digo, será alguna rata, pero qué casualidad que haya una rata que esté haciéndome caso a mí, que vaya a dar la vuelta al otro. Justo en el momento. ¿Ves? Es que siempre tenemos tendencia a descartarlo todo, a pensar que todo no al revés. Pero hay que hacer no. un razonamiento, Claro, una explicación lógica, lo claro, primero. Siempre
Yo creo que eso es experimentar, es no autoengañarte tú. Cuando Primero, es una espontáneo- explicación lógica. Cuando es espontáneo yo lo creo más, es lo que hemos dicho. Yo lo creo más la espontaneidad. O sea, si lo vas buscando, lo vas pidiendo y todo eso, Menos. no. Cuando es espontáneo me lo creo más. Si fuera de cámaras, más aún. De todas maneras, a veces sí que es cierto, ¿eh? Cuando estuvimos en la Masía de la Pelota, estábamos allí, hay un patio, estábamos cenando, ¿te acuerdas que Los golpes. un golpe pero arriba, en el primer Arriba. piso como el que coge una ventana y pegas así un golpazo? No había aire. No había aire, y subimos los dos a cerciorarnos de las ventanas, y estaban todas las ventanas, pero como el que engancha y Es que me vais recordando cosas. sí. ¿Sabes ¿Sabes también lo que tenemos costumbre de hacer? Vamos a un lugar y cerramos todo. Sí. Si vemos un poquito de aire, más. Claro. Todo bien cerrado. Para descartar de que el aire o que esté algo medio abierto y... Pero si se quiere manifestar y mover Pues ese día lo y habíamos- cerrar las puertas es como que- a mí en la leprosería, Ese día lo habíamos hecho. no corría nada. Ese día lo habíamos hecho y lo que nos impactó es eso. Claro. De que decir, hemos Pero cerrado es que todo. fue pum. un golpe tan fuerte. Mira por favor si está grabando eso. Sí. Fue un golpe tan fuerte porque dices, bueno, el aire puede mover un poco, pero es como que tú coges una ventana y a mala hostia, ¡pam! Claro, y dices, ese golpe tan fuerte, Qué sí, bueno. puede hacer un poco de aire, la ventana se... Pero fue un golpe Dale. y subimos a mirar y estaban todas las ventanas. Qué bueno. O sea, por eso te digo que habrá veces que los golpes y eso no, pues pueden ser debidos a X, ¿sí? Pero Motivos. que otras veces sí que pienso que sí, que ellos Ujú. se puedan Es que- se manifiestan así a su manera. Para un momentito y seguimos. Hazme caso porque tengo que cambiar la batería. Y Tony. Bueno, continuamos. nada, a ver, yo, como estábamos diciendo antes, ¿qué busco yo aquí? Para mí todo esto es muy serio y yo lo que quiero es ir avanzando, ir aprendiendo, ¿eh? Pero a un nivel, a mí, lo que estábamos diciendo antes, a mí todo esto de los grupos estos que lo hacen por los seguir, a mí eso me da de pampinfla. O sea, yo para O mí, hacer espectáculos sí, eso a directamente. mí Sí, lo mismo. nunca me ha... De hecho, ¿Le yo ves? Sí. a veces que he estado, bueno, en el grupo que estuve, es que a mí me daba igual, allí todos querían, como se suele decir, chupar cámara, y a mí, digo, es que a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es, pues, ir aprendiendo, ir avanzando, pero seriamente. O sea, a mí el mundo este de eso, yo paso. Formarte, pero se forma con forma. experiencia, está claro. Exacto, y encontrar gente que me enseñe, que me vaya guiando, gente seria, gente del mundo este que, ¿sabes? Lo demás a mí es... Luego lo que me gustaría, por ejemplo, también es, porque yo llevo poco tiempo y las experiencias que he tenido tampoco, o sea, han estado bien, me gustaría vivir una experiencia que me marcara, o sea, sí, he oído un paso, no, es algo más, Ya, es que él busca algo como un porterés y eso es muy... sí, algo, una sensación. No- Es muy difícil, pero no es imposible. No es te lo iba a decir ahora, digo, no es Igual imposible. que, bueno, no sé si a lo mejor esto puede sonar a película de estas de... yo estuve con el matrimonio este que he nombrado antes, estuve en un hotel abandonado, estaba por ahí por la zona de Castilla-La Mancha, una nacional que había por allí, que a orillas de esa nacional hay un hotel abandonado, que en su momento fue que hay el pantano de Alarcón o... Me suena al arcón, Bueno, sí, por ahí arriba. Sí. hay un pantano Sí, por allí muy importante. sí, ya sé cuál es hotel es. Sí, y es un hotel que antes pasaba por ahí un hotel muy grande de Sí, varias antigua plantas. carretera nacional. Bueno, y estando yo por ahí, ellos me comentaron de que había ido gente y que en cierto momento de la noche se aparecía en uno de los pasillos del hotel, se les había aparecido una mujer, la forma esta, ¿cómo se llama? Como lo de los fantasmas. La clásica dama de blanco. Sí, exactamente. Y que se les aparecía y se les venía de golpe. A mí me gustaría tener alguna experiencia así, de ese tipo.
Que a lo mejor es difícil o a lo mejor es muy de... Yo pienso que cuando hablamos de la causa paranormal, como hemos dicho anteriormente, es muy caprichosa. Actúa cuando en el segundo libro mío puse la frase, me animé a ponerla. La causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Tú puedes estar yendo a ese hotel y de repente no tiene por qué ser una dama de blanco, pero vivir el fenómeno más fuerte que vivas en tu vida. Lo mismo es volviendo a tu casa, entrando a tu casa o yendo un día tú solo a algún sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos buscándolo. Y lo bonito de todo esto es que aún así se manifiesta, se manifiesta. Pero con el tiempo, porque como tú dices llevas poco, con el tiempo, con los años, yo no voy aquí de experto ni de tal, ni de veterano, pero en los humildes años que llevo yo haciendo esto, cuando vives algún fenómeno, no se te borra, porque lo has vivido de verdad, en primera persona, y lo mejor también incido en que hay más testigos, que no es solamente que tú lo hayas vivido, yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, he percibido, pero luego el fenómeno se ha manifestado, aunque yo lo haya vivido, sentido segundos antes, pero cuando se ha manifestado, lo que nos hemos llevado ese día todos los demás, eso no nos lo va a quitar nadie. El palacio que os comenté, el que os he comentado esta tarde, por si alguno quiere verlo, no sé si están de tú a tú, en Enclaves con Historia no, en de tú a tú o en Psicofonías Parafonías. Hablo del palacio en Ávila. Bueno, pues en ese palacio, lo que os he contado de que un compañero antiguo, David, un abrazo desde aquí, vio a un niño, vio la entidad de un niño en una sala de ponencias, ahí... otra cosa que fue lo que jamás olvidaré es que ya eran las 5 de la mañana, ya no sabíamos qué más pruebas hacer, ya no teníamos baterías en las videocámaras, por eso hemos dicho antes lo de que cómo hacerlo para tener trucos, para poder asegurarnos toda la noche. Bueno, pues ahí ya nos quedamos sin nada, sin nada. Pues llegó en el momento de que al no estar con batería, me vino a la mente a las 5 de la mañana, porque date cuenta, es un permiso de investigación, un palacio para ti, tengo yo las llaves, vamos a apurar al máximo. Pues llegó un momento que ya al no saber qué hacer, les digo a los compañeros, y esto me haría ilusión de que lo vean el día de mañana ellos. Chicos, ¿qué os parece si hacemos el juego del escondite? Suene como suene, me da igual porque yo sé lo que vivimos. Y entonces digo, ¿qué os parece si jugamos al juego del escondite? Me voy a apoyar en esta mocheta, en este pilar, y era el rellano, la salida de la sala de ponencias, y bajando, mira cómo se ríe, y bajando las escaleras, ¿no? A la planta inferior. Bueno, pues en ese rellano me apoyo en la mocheta y digo, bueno, voy a contar hasta 10, a ver si os encuentro. ¿Qué pactamos? Pactamos apagar las linternas, que es lo único que nos quedaba vivo, apagamos las linternas y estar todos quietos. Os juro, la palabra juro, que me la repampinfla totalmente no poder presentarlo. Aunque se quede solamente en el recuerdo y contarlo, no tengo palabras. Bueno, resulta que apagamos las luces, me pongo, cuento hasta 10, apagamos las luces y digo 8, 9 y 10, venga que voy a buscaros, voy a por vosotros. Pasan luces ya apagadas, pasan como 3 o 4 segundos y de repente escuchamos escaleras abajo, descendiendo como pasos cortos, pero veloces. Como que estaba en el juego. Encendemos las linternas, nos miramos. Mira, yo jamás olvidaré la imagen de Guillermo, la imagen de David, la imagen de Raúl. Jamás olvidaré la cara de personas, cada uno con sus oficios, sus trabajos, y 30, 40, 50 años, y todos con la carita sonriente, emocionados. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Ha sido como el corretear de un niño para abajo. Sí, corriendo. Nos bajamos a la planta inferior, miramos, ahí no había nada. Pero cuando ya nos quedamos quietos todos y comentando, eso madre mía. Que tú dices lo de pasos, lo de un fenómeno que has dicho que tal. Aunque estos sean pasos, yo no tengo palabras para describir la emoción de lo que, de cómo fue.
lo vives, claro, es que lo estás viviendo tú. Por cómo fue el momento. Exactamente, lo has vivido, como que te está, oye, que... Es una manifestación que se repite, veo yo. Pasos se nos han colado... Perdóname, pero en ese momento justo... Sí, no, en eso, sí, pero Sí, encima que corra vosotros, ¿no? y que estás jugando. Oye, y veo muy inteligente Claro. experimentar de esa forma. Claro. Yo muchas veces voy a hacer cosas nuevas porque las he empezado yo en casa. No tengas vergüenza, es mi No, único es consejo. algo Si lo quieres parecido. aceptar, es mi único O sea, consejo. no hacer preguntas, No pienses en qué va a pensar la gente. ignorar, no hacer preguntas y como si, yo qué sé, pues como dirigirme así, a hacer cosas así o hacer movimientos o dar un golpe de vez en cuando, voy andando, pego un golpe o algo, a ver si lo repiten, no sé, hacer cosas nuevas, Eso ¿sabes? es. Sí, A veces inteligentes. provocamos- Lo de golpe te diría, perdóname, lo de golpe te diría que cuando hagas el golpe y se está grabando, intenta no ir andando por un sitio. No, que no, sea no, estando yo quieto, estando teniéndolo quieto, controlado. Estando quieto en el sitio y dar un golpe, pero sin decir que voy a dar un golpe o Sí. me podéis hacer lo mismo, nada, darlo, ignorando, Eso a ver es. qué pasa. Pero que no sea caminando, te quiero No, decir que caminando no no, esté yo todo... en un sitio. A veces provocar, a mí me gusta provocar un poco las entidades, cuando las ves que, están, Sí. que no quieren cooperar, el provocarlas, a ver si así, eso me... Con respeto, ¿no? Sí, con Pero- respeto, pero a ver si que no, les dices, oye, que mira, ¿qué pasa aquí? Que veo que no queréis interactuar, Sí, que, los pica. os veo flojitas, os veo que no... Mm. Pues mira, le dices, pues mira, me voy a hacer yo aquí con él, sí. Guau, Esto es que es mío. Me voy a tenemos apropiar una de- mezcla buena. Tenemos Sí, una mezcla sí. buena porque nosotros somos bastante serios Sí. dentro de lo que cabe para hacer nuestras cosas, pero luego tenemos esa parte de humor o luego eso, que empezamos así, Sí, que parece broma, provocar un pero que también es poco una para forma, ver si ya- es una forma de provocar. Son también. pruebas. Sí, Claro. son son pruebas pruebas. para, como ves que no reaccionan, dices, pues Sí. a ver si, buscando A ver el si, enfado claro. un poquito de ellas, a ver Eso si, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. sí, La qué última, buena idea. la última que me acuerdo empezó así Tony Sí. en la masía, decía, pues yo creo que aquí no hay, esta masía me pertenece a mí, me la voy a quedar yo, me voy a vivir aquí, me voy a venir aquí a vivir, tal, ¿sabes? Y al final, Porque mira. aquí todo es una mentira, aquí no hay nada, ¿sabes? Y al final, Y al final pues algo siempre pasa, siempre bueno. que empezamos así, siempre algo pasa. una cosa que me ha gustado que es que lo vais a contar vosotros Sí. como en la experiencia, pero es que cogen y llegan a un enclave y yo llevo mucho tiempo diciendo que para mí no es aconsejable, vaya por delante, Sí. no es aconsejable separarse, o sea, ir uno solo, porque se puede caer, partir una pierna, entrar en estado de shock, la palabra miedo, literalmente. Pero aquí los dos señores lo que hacen es que van a un enclave y luego cuentan lo que os estáis planteando hacer y todo en un sitio, Sí. pero que Pero- uno se va por allí Sí. y el otro se va por allí. Sí. Ahora, a mí me ha hecho gracia, la verdad, pero lo tienen controlado en un sitio que conocen de Sí, sobra, hombre, que es lo claro. importante. Pero, ¿cuáles son las intenciones? Ahora hablando más serio. Las intenciones es quedarse solo y estar a merced solo, incluso a oscuras total. Un aislamiento. Un aislamiento con las preguntas muy justas, quedarse bastante callado, 3 o 4 preguntas que veamos así que podamos hacer del lugar, para ver si podemos sacar algo, pero nos enfrentamos a eso, no tenemos... Le podías llamar, nos enfrentamos a nuestros miedos, pero es que es al revés, es que nos gusta eso. Pero claro, lo hacemos, tengo que decir que lo hacemos con mucha cabeza, porque eso lo podemos hacer, por ejemplo, en las masías que vamos, que las tenemos controladas y no hay varias plantas y vemos que los techos, las paredes están bien. Pero claro, se va uno a una habitación, se va el otro por fuera o a la otra punta, si le pasa algo a uno de los dos, por lo que has dicho tú antes, por mucho walkie que tengamos, Claro. el walkie se puede ir a tomar por culo y hasta que te encuentres si te ha pasado algo, ¿sabes? Eso sí. Sí. La única duda, llámame, me vais a llamar, Sí. vaya compañero que me va a preguntar, no es para pillar, es simplemente que quiero entender vuestra forma. Sí. Si estáis en la misma masía y un compañero está en la planta superior y otro está en la planta inferior y estáis efectuando preguntas con la videocámara con el night shoot, pero si tú estás preguntando unas cosas, se puede estar escuchando en la grabadora de él. Entonces hay una contaminación acústica. No lo hacemos Para al eso mismo- estás tú, para explicarlo.
Yo te pregunto como creo que cualquiera que está metido... Sí. No lo hacemos al mismo tiempo. Ahí estás tú para responder. No lo hacemos al mismo tiempo. Walkie-talkie de conexión. Sí. Empiezo yo y cuando termino empieza él. Damos la orden, ahora empieza tú. Y el otro está quietecito. Estoy quietecito en mi sitio ya, relajado, y lo espero que haga su aislamiento, y si es al revés, voy yo luego. Es que estas cosas creo que es inteligente hablarlo, claro, porque otras personas pueden decir... No lo hacemos a la vez, porque claro. Se están pisando. Eso, pues sí, lo hacemos así. Y la última que tenéis en mente, sí, lo de 1 kilómetro. ¿Cómo es? ¿Lo de qué? 1 kilómetro. No. La distancia de 1 kilómetro, de dejar a uno... Vale, espera, vamos, espera. A ver, lo voy a explicar un poco. Dirán, están un poco, pero... Tenemos un lugar, un enclave, que hay varias masías, y una está a 1 kilómetro y algo de la otra. Entonces queremos quedarnos uno en una masía y el otro en la otra, y hacer el aislamiento solo en el lugar uno y él en el otro lugar. Siempre con conocimiento y llevarnos bastantes sensores de movimiento, lo que hemos dicho antes, por si acaso nos sorprende a alguien o algo, pues por lo menos por poder reaccionar, ¿sabes? Y enseguida avisar al otro. Es una buena prueba y hay que valer, ¿eh? Yo quería decir, cuando tú has preguntado qué buscamos cuando nos vamos solos, yo aparte también busco lo que se estaba comentando antes, mis sentidos, potenciarlos, porque como yo en esto llevo relativamente poco, yo reconozco que mis sentidos aún le falta estar más agudizados. El oído hay que entrenarlo a la hora de tener un registro parafónico. Cuando yo me voy solo, me gusta esa soledad de estar yo solo para centrarme y mis sentidos que se vayan. Lo que decías tú de las contaminaciones acústicas, que estás tú solo, ya no... Eso es. Busco eso, estar solo en un aislamiento para que yo... Eso es. Sí. Mira, en un cementerio abandonado toledano, ese está en Psicofonías Parafonías, es que no es que quiera ir aquí publicidad ni nada, es que son mis experiencias personales y me va recordando las cosas. Tienes razón y me explico. Raúl Gil, el que siempre digo mi mano derecha, un abrazo desde aquí como siempre, Raúl Gil y yo estuvimos experimentando con unos compañeros en este cementerio. Este cementerio, pues ya quien quiera ver el vídeo algún día, el cementerio toledano, el mismo día falleció un padre, una hija y 3 hijos. El mismo día. Hostias. Estamos hablando del 1939, finales de la Guerra Civil Española, la triste Guerra Civil Española entre hermanos. ¿Qué sucede? Que están en una especie de cripta enterrados. Bueno, pues estamos en la sala velatorio, hacemos las sesiones, hacemos todo, y cuando ya nos vamos, Raúl y yo nos vamos dentro de la cripta, dejamos la grabadora apoyada en un nicho, un consejo que os doy, dejarla apoyado siempre, no manipularla tú con la mano, la vibración de la mano, y dejándola ahí apoyada en el nicho hacemos unas preguntas. Y cuando finalizamos, decimos, bueno, pues muchas gracias por todo, esperemos no haberos molestado, deseamos que vayáis hacia la luz. No somos quienes para enviar a nadie hacia la luz, ni desear, ni nada, pero es algo de corazón de buenas, ¿no? Sí. No nos sentimos nada de... ¿Qué sucede? Que cuando reproducimos esa grabación con la grabadora digital, resulta que entra un... esperemos que seáis felices y vayáis hacia la luz. Mientras estamos hablando de eso, se oye claramente un claqueteo que hace clac, 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 clac. Entonces tú te quedas así y dices de primeras, la grabadora va perfecta. La tenía nueva, igual que yo esta mía, él se la había comprado nueva. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un compañero, Juan Manuel Guedeja, un abrazo desde aquí también, que este hombre pues tiene algún tipo de revólveres de época, es coleccionista y tal, y haciendo unas pruebas, probó 2 revólveres de la Guerra Civil Española, uno era italiano, creo recordar. Pues los 2 revólveres los reprodujo, el clac, 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 y son un calco. Os invito a vosotros también que veáis ese vídeo. La prueba es, para mí es muy parejo. Creo que fue de los primeros que vi yo de tu canal. Pues para mí es muy parejo. ¿Qué quiero decir con esto y para que no se entienda de a qué viene esto?
Pues para mí viene acorde con esto. Si tú estás caminando con tu grabadora, poniendo todos los sentidos, y te entra ese clac, 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 estando en Valencia habéis dicho que también hay búnkeres, polvorines, los llamáis, ¿no? Sí. Nos Pues, entró una vez, un sonido parecido. pues si tú vas caminando y pisas piedras, el escombro, lo que fuere, y te entra ese sonido, yo personalmente diría, es que no me gusta mientras vas caminando que entre un registro. No te voy a decir que no sea un registro. Entra una voz femenina, masculina, un sonido metálico, ha entrado. Claro. Pero a mí no me gusta, a mí me gusta estando quietos, como las pruebas que hacéis vosotros, los aislamientos. Sí, eso sí me gusta. Pero claro, tú quieres agudizar los oídos, los sentidos, familiarizarte. Cuando tú obtengas un registro claro como este que te digo del claqueteo, si tú ibas caminando, a lo mejor tu psique humana dice, me arrepiento un poquito de porque iba caminando grabando, podría estar quietecito. Ahora lo estáis haciendo para mí muy bien, estáis quietos en el entorno, poniendo todos los sentidos, a oscuras, no soportas la oscuridad pues con luz, para mí totalmente respetable, pero totalmente respetable. A mí la oscuridad que pues yo hasta hoy, los aislamientos que he hecho, hasta día de hoy, de momento siempre una antorchita como esta, menos luz potente, pero sí me gusta tener un poquito de luminiscencia, por eso digo que no lo critico, pero sí, quietecito, silencio y todo controlado, y ahí escuchas y agudizas mejor, pero como entra algún registro, sea una voz o algo metálico, una memofonía, cualquier cosa, yo te garantizo que tú mismo te vas a dar cuenta de decir, es que es claro, porque estaba controlado al 100%. Claro. Sí que es verdad. Poquito a poco. Sí que nos entró una, como dices tú, ahí en la zona esa, que te digo, de Vetra. Íbamos por fuera los dos, mirando, ¿te acuerdas? Por fuera de la Pelosa. En el exterior donde está todo el campo, sí que escuchamos eso. Un clac, 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 como los si dos. Fuera, ahora me acuerdo, José, como si fuera que estuviera... Pásamela. No la grabamos. Es que nos pilló de sorpresa. ¿Pero cómo No la la grabamos. escuchasteis? O sea, La escuchamos en el momento, te lo juro. Una voz, como una voz en directo. No, en directo fue. eso que dices como tú. una Clac, clac, ametralladora. clac, clac. Como si cuando disparaban con una ametralladora. Sí. O sea, íbamos... Yo digo como un carrete, clac, clac, clac. Sí, clac, 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 clac. Sí, ¿no? Pero O algo en así directo era. lo escuchasteis. Sí, a oído. Que nos giramos los dos. Sí, y dijimos, hostia, y yo Íbamos- sabes lo que pensaba que era, perdona. Sí. Un pájaro o algo que había hecho el vuelo del árbol o algo, yo buscando. Digo, hostia, no, los dos nos paramos a la vez. Era metálico. Sí. Sí, era como cuando disparan la ametralladora de Y aquella íbamos época. sin grabar, por eso te lo digo, ¿no? Ni audio ni videocámara, ¿no? Y nos giramos los Cuando dos. quiere. Además, es que no íbamos con la intención de grabar nada, íbamos mirando el lugar a ver tal. Ya no te acordabas tú. No, y pasamos por ahí y sonó ese... como si... Sí. así metálico de... Lo hizo una vez. Y nos giramos como diciendo, ¿lo has oído? Qué bueno. O sea que... Una cosa que quiero decir, porque tú no tienes canal, pero vamos, Claro, estás, sí, en bueno, estás con José, que es lo sí, importante, claro. disfrutar el momento, carpe diem. Sí. Lo de los canales es secundario, A mí me- no, sí, terciario. o sea, a mí- Pero lo que iba a comentar, lo de Acevedo Urbex, ¿ibas a cambiarlo con lo de la noche o cómo era? No, eso es la idea que te he dicho Que yo. vas de a cambiar de a que- investigar por la noche. Sí. Sí, que tengo una idea ahí de que en vez de ir de día, ahora me gusta ir a un enclave de noche y hacer el Urbex en silencio, aunque vayas andando, que dices tú, que no te gusta, pero hacerlo bastante silencioso, hacer de vez en cuando pararme alguna pregunta quieto y luego seguir. O sea, es enseñar, hago una mezcla de enseñar cómo dar ese morbillo de un sitio abandonado con la antorcha y la cámara yo solo por ahí, que luego va él solo por otra parte, y eso, y en cuanto hacemos una pregunta, pues quedarnos quietos en un sitio. En vez de ir andando, quedarse quieto. Vale. Pero todo esto en Acevedo Urbex, Sí, deduzco no se va a cambiar el nombre. que primero, por eso O estoy sea, yo recalcando, le he puesto a ese estilo Urbex nocturno. al estilo Urbex nocturno, pero sigue siendo Acevedo Urbex. Urbex, sí. Pero a lo que quiero llegar, Sí, estos sitios que vais a frecuentar, que ya frecuentáis, Mm. aunque se presenten sobre todo en horario nocturno, primero, para dar consejo a quien esté empezando en este mundillo, habéis ido en horario hemos diurno, ido siempre, posibles peligros. Siempre. Son lugares que los conocemos todos y aun conociéndolos, siempre vamos con tiempo y siempre hacemos la vuelta de reconocimiento los dos juntos. Eso es lo que quiero escuchar, por eso... Vuelta de reconocimiento,
a ver qué ha cambiado del sitio, a ver qué nos encontramos en el sitio, Posibles peligros. posibles peligros, gente que pueda haber por allí. cuando ya lo tenemos todo claro, incluso ahí sí que nos separamos un momentín para decir, porque si vamos los dos, vamos dos, que siempre vamos los dos solos, si vamos por un sitio y luego hay alguien y te va por el otro sitio, ¿sabes? Para Sí, ver sí. si... Sí, y cuando sí. ya lo tenemos claro, ya cenamos, ponemos sensores y ya pues ahí durante la cena ya llevamos una idea desde casa más o menos lo que vamos a hacer, porque yo pongo muchas ideas y él también, pero ahí las ponemos ya del todo en concreto y ya empezamos. Eso es. Yo lo que quería dejar recalcado es de que no es llegar a un sitio No. y venga, nos ponemos No, por la no, noche, no. tú ahí, yo aquí o los dos ¿Qué juntos. va? No, primero hay que ver los Eso sería posibles peligros. muy kamikaze para Es que mi existe la opinión. gente kamikaze también, por eso Sí, lo digo sí, que, sí. que hay que, lo Sí, primero sí, yo sí. creo, y mi consejo es siempre ir de día, Claro. ir de día, ver posibles peligros Eso es. y luego ya que se haga la noche, pero ya sabemos que estamos solos Sí. y los posibles peligros ya los tenemos controlados. Pues Pues nada, eso. pues creo que... Otra cosa. Dale. Yo hay una experimentación que llevo desde hace mucho tiempo en la cabeza, que me gustaría realizar, que sé que hay mucha gente, Hostia, no sé por dónde va. que sé que hay mucha gente que es reacia a ello, A ver. que a mí me gustaría ir a un cementerio y experimentar, pasar una noche en un cementerio y experimentar allí. Que sé que hay mucha gente que dice, no, Tony, es que los cementerios tal, les causan mucho, que hay gente que le causa mucho respeto y Para mí personalmente a todos nos debería, creo, de causar respeto, puesto que es donde los restos mortales están ahí de nuestros familiares. No quiere decir eso que estén ahí ya, pero yendo con respeto, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Yo también hay yo he abandonados. experimentado en cementerios, he mencionado uno hoy. Claro. eso a mí lo llevo ahí y digo, a ver si algún día me surge la oportunidad, me encantaría. Bueno, y yo, Pues yo te lo recomiendo. yo Te igual lo le doy una recomiendo porque alegría. es una experiencia, Claro. vuelvo a reiterar, con respeto, que Sí, no dudo sí, nada de que no, vas a ir con claro, respeto, claro está, exactamente. vais a ir con respeto, Claro. pero merece la pena. Igual le la doy una experiencia. alegría aquí al compañero. A ver, dale, Yo lo dejo caer. dale. Con eso del cementerio, tengo ubicado un cementerio que está en muy buenas condiciones, pero no está en uso. Y voy a ir detrás de a ver si me pueden dar un permiso para entrar, para decirles que no vamos a hacer nada malo y tal, para ver si podemos entrar allí. Está cerrado con candado las dos partes y no está en uso porque nos hemos dado cuenta. Y no sé si es que trasladaron lo que había ahí ya más al pueblo. Que sumaron los cadáveres y los Sí, llevaron. y entonces yo creo que es un sitio interesante porque también está dentro de la zona esta que te digo de... Pues si te dan permiso, adelante. Y entonces No, ese va a porque ser el día que... saltar una valla no vamos a saltarla, así que, y más donde reposan unos cadáveres. Claro, y decir que hemos hecho pruebas fuera, por los alrededores... Eso lo he hecho yo también. En sitios prohibidos yo Y también lo he hecho. si quiere contarlo él, que te lo ha contado fuera de cámaras, que buscamos la hora esta típica de las 3:30 en un cementerio, Sí. lo hicimos allí, los sí, dos. Sí, en el cementerio que estaba comentando José. Nos fuimos allí, en la parte de atrás del cementerio. Bueno, primero en la parte de atrás, estuvimos un rato haciendo preguntas y tal. Que es cuando te hemos comentado la casualidad esa de que estaban todos los perros ladrando y tal. Y al llegar a esa hora fue, ¡boom!, callarse los perros Un silencio. de una granja que había ahí cercana. Que nos quedamos, como diciendo, hasta toda la noche, guau, 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 guau. Y es como que algo les había atemorizado y en ese momento... Llevo tiempo diciendo que cuando se crea ese silencio es que va a suceder algún tipo de fenómeno. Sí, Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, pero ya sabemos los animales, tienen estos sentidos. Sí. Incluso pasamos luego cuando ya nos íbamos los dos para casa, Sí, que serían las 4 de la mañana. sí, y vamos, que pasamos, se encendieron los sensores y tal, y los animales así como la otra vez que sí que ladraron cuando nos oyeron, guau, 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 guau. Nada. Silencio. Que por cierto, estamos en esa hora. Sí. Estamos en la hora Yo de... sabes que no miro el reloj, no tengo No, ni pero idea. quiero decir, ya que se acabó el tema, que, Sí, sí, sí. que Ahora íbamos esa- detrás de... Pues terminamos rápido y a disfrutar del firmamento, Que del no, agua, a ver y si nos vemos sorprende algo por aquí, Por que la eso. hora está... No hemos visto si hay algún Yo, mira, tipo... porque eso, pero ya estaba yo llevado en mente digo, me voy a dar
una vueltecita. Solo. Ya. Que Pues me sí, encanta. También me ha llegado a plantear, ¿vale? Pero esto ya no, esto no lo vamos a hacer porque entra en parte él, de lo kamikaze también, de querer irse él solo a un enclave y pasar la noche. Digo, Solo, tío, no, sí. no, eso no se puede hacer. Eso yo no se lo recomiendo. Eres libre de hacer lo que quieras, pero Pero mira cómo se ríe. es que es un gran peligro. Eso es un peligro muy grande, que yo esté por allí contigo, vale. Yo Uno sí solo- que los dos vamos y vale, pero solo no. A ver, es que Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe el pillo. es, es un peligro. Sí, Ya, sí, es ya, un peligro. ya, sí, Te es pasa un cualquier peligro. cosa, te vas a, Sí. a Aguas de Busot. Y entra la risita, En la tercera planta te caes para abajo. Hostia, Yo ¿Y cojo quién te y salva? siempre puedo decir, José, mira, me voy aquí, o sea, que estoy aquí. Si a tal hora de la mañana También. no has tenido noticias mías, vente Vente para pa' acá. acá. no, pero yo soy capaz de estar allí fuera con el coche. Yo me planto allí y estoy fuera con el coche, si veo algo raro, ¿sabes? Enseguida para adentro. Tienen pasión, que es lo que más me Sí, gusta. sí. Es lo que más me gusta. Bueno, nosotros, mira, no te digo una cosa, lo pasamos genial, tío. Es que tú cuando tienes, digamos, no te gusta que digas hobby, esta afición a esto y disfrutas y te lo pasas bien y buen rollo, afinidad, Eso es. es que, ves ahora lo que hemos estado hoy aquí, a mí se me ha pasado volando, ¿Qué hemos dicho los alfaques? Cuando has dicho, vamos a hacernos una foto de recuerdo. claro, ¿Quién nos va a quitar ya ese recuerdo? nadie. Se ha parado esto. Sí. Pues que lo que decía, que cuando estás en lo de los alfaques y has dicho tú lo de vamos a hacernos una foto de recuerdo, Recuerdo, ¿quién nos va a quitar ese recuerdo? Nadie. eso ya no lo quita, eso no lo llevamos nosotros. Eso ya es nuestro. Y lo que decís del cementerio yo lo he vivido también, para Cuellos de Jarama. Ahí hubo también bastantes sucesos a causa de la Guerra Civil Española, asesinaron a muchas personas ahí. Y en Paracuello de Jarama yo he estado en la tapia del mismo cementerio hasta las 5 de la mañana Buah. y en la misma tapia, como no se podía acceder, tenía sensores y todo prohibido, pues no te aceptan el permiso de investigación, pues no nos deja. Por fuera. Por fuera, con todo el respeto del mundo. Y captes algún registro o no captes, Te las lo pasas sensaciones genial. de estar ahí, Te lo pasas a mí genial. eso no me lo quita nadie. Y no estamos haciendo nada malo, así que... Bueno, Pero bueno. antes de que terminemos, yo quiero dejar claro que te queremos invitar cuando tú puedas, no hay prisa, a que vengas a Valencia a vivir una experiencia en una buena zona, que es la que hemos hablado. Que yo quiero que saques el micro ese que tienes, el ordenador, hagamos un buen aislamiento Que sí. y esa zona recorrerla bien, te la vamos a enseñar toda. Y si quieres en el mismo cementerio, aunque no consigamos, como tú has dicho, los permisos y tal, como vamos con respeto, vamos a estar fuera, no vamos a hacer allí Nada malo. ir y Ni dentro ni fuera vamos a y hacer. experimentar Sí, los tres y Cuenta con ello. Cuenta Claro. con ello que cuando tú puedas, ¿eh? Cuando se pueda y en un ambiente así de sano, Claro, yo me voy a donde haga falta. ¿Y dónde nos conocimos? Tú eres de Valencia, En Zaragoza. Picassent, y yo soy de eres Madrid, de aunque Madrid. estoy en Toledo. Sí. Pero soy de Madrid. sí, Y nos conocimos en Zaragoza y la segunda vez que nos vemos en Tarragona. en Tarragona. Al final ni nos vemos en mi tierra ni la tuya Nada, todavía. y la tercera, Dios dirá. También es verdad. También. Pero cuenta con ella que acepto la invitación. Ay, muy bien, muy y, bien. y vosotros tenéis que venir a Madrid también. También, que también. Ahí Eso tenemos se muchos mirará. seguidores. Me tienes que llevar a la barranca, ¿eh? La Barranca, Sanatorio Barranca, Y pero a lo que hemos nombrado. sí. Cuenta con ello que hay que disfrutar de todo y respetando siempre. Eso es lo primordial. Eso ante todo. Pues nada, chicos, que un verdadero placer. Igualmente. Tony, muchas gracias. Encantado. José, venga, con esta, como tú Está ahí, querías. vamos ahí. Acevedo Urbes, os lo recomiendo. Que guste el vídeo, no guste el vídeo, Es lo que guste lo que haya o no guste, pero es natural, no hay nada preparado y lo que os garantizo 100% es que lo que veáis, nada ha sido para llamar, captar la atención al seguidor. Nada. Es tal y como lo vivieron las experiencias ambos y ya está, naturalidad, es lo único que se pide aquí. Pues sí. Sin más, muchísimas gracias por todo y gracias a los invitados, por supuesto, que es lo A más ti, importante. A ti también. Vamos a poner algún vídeo así un poquito acercándonos a la orilla de la playa, para quien no lo haya vivido nunca, el acercarse un poquito a la playa, pero ya girando un poquito a la derecha y ver por desgracia el camping de los Alfaques, es un recuerdo que me quiero llevar, sinceramente. Vale. Vamos a ello.
Muchas Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Queréis ir ahora para allá y a ver si, lo que sea, a ver si tenemos suerte. Venga. Y a ver el agua. Eso. El cielo. Sí, sí. Ambas cosas son importantes. A ver el agua, el cielo y la grabadora a ver lo que dice. Eso, ahora sacamos